Skyline 3000 o Capitol de Alan Moon, el mismo autor de Ticket to Ride, es una joyita de juego que merece una reseña. En este canal también tengo un tutorial y una video sesión completa. Estamos hablando de un juego de mayorías. En general a mí no me gustan mucho los juegos de mayorías porque en realidad tienen mucho elemento caótico que es difícil de controlar. Es decir, basta con que dos personas de cuatro, por ejemplo, se encabriten en una lucha respecto de un terreno y se van a ver muy perjudicados mientras los demás probablemente se dispersan en el mapa. En general son caóticos y no me gustan. Sin embargo, este capítulo tiene elementos que lo hacen totalmente distinto de la mayoría de los juegos de esta índole. Es un juego de una hora y media, menos probablemente, más cerca de la hora diría yo, donde vamos a tener que construir esta ciudad de Roma en Capitol, y aquí estamos hablando de una ciudad del futuro, y para lo cual debemos usar cartas con las cuales vamos a ir introduciendo en el tablero edificios que vamos a ir construyendo de distinto tipo, con techos redondos y con techos triangulares. Con las cartas, ahí hay un factor aleatorio, vamos a ir obteniendo tanto los techos como los pisos que van a ir colocándose en cada uno de estos edificios, y nosotros vamos a construirlos, como digo, en nuestro tablero individual, y en un momento dado, con una carta especial de permiso de edificación, vamos a lograr colocarlas en el tablero. Entonces, ¿qué pasa? Que en el tablero hay barrios donde solamente se podrán colocar edificios con techo triangular. De hecho, hay 3 barrios de cada uno de los colores: azul, amarillo y rojo. En esos 3 barrios de cada uno de los colores no pueden ser todos con un mismo tipo de techo. Es decir, podrían haber 2 barrios con techo triangular y uno con techo redondo, pero nunca los 3 del mismo tipo. Eso hace que uno pueda avisorar más o menos cómo es la conformación de cada uno de los barrios y lo que podemos hacer en ese barrio. Segunda regla que también incide en cómo vamos planificando todo esto es que cuando se construye un edificio en el área propia y luego se introduce con la tarjeta que tengamos, y no siempre vamos a tener la tarjeta del área que queremos, del color que queremos, tiene que ser de una altura no superior en un piso al más alto que haya. Es decir, al principio del juego solamente vamos a poder colocar de un piso. Más adelante podremos colocar de un piso o de 2 pisos. Cuando alguien coloque uno de 2 pisos en un barrio determinado, máximo va a poder colocar uno de 3. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los jugadores, obviamente, están preparándose para una pelea en un barrio que va a puntuar más, porque los barrios van a puntuar en forma distinta, porque hay unas especies de parques que se van a ir colocando. Aquí, por ejemplo, aquí hay 4 parques, esto da más puntos de victoria. Entonces hay barrios más que puntúan más. Entonces yo me estoy preparando con un edificio muy alto y puede que suceda que nunca tenga la posibilidad de colocarlo si es que los demás no empiezan a incrementar la altura de sus edificios. Entonces los jugadores vamos a estar permanentemente mirando, y de ahí la interdependencia, qué es lo que están construyendo los demás en su propia área de juego, qué tipo de techos, qué altura tienen esos edificios. Me van a poder venir a disputar. Por ejemplo, acá yo estoy con 2 edificios verdes, uno de 2 y uno de 1. El jugador el jugador blanco, por ejemplo, está creando un edificio de 3. Si crea un edificio de 3, yo voy a perder el primer lugar. Si bien es cierto, los 2 primeros lugares de cada uno de los barrios van a puntuar en un momento dado, pero la diferencia puede ser importante y de a poquito se van incrementando precisamente estos valores, porque hay una opción de multiplicar por 2 incluso lo que puede otorgar cada uno de los barrios. Ahora, este juego de Skyline 3000 tiene también una opción distinta respecto del juego Capitol, que le permite a uno reservar. Aquí hay unos coming soon, son unos letreros que se van a colocar, veamos más adelante, y que permiten reservar un terreno. Es decir, yo coloco uno de esos y yo reservo el terreno, pero le estoy dando un punto de victoria más a ese barrio cuando se puntúe. Y cuando yo quiero, y yo al reservar pierdo un punto de victoria que se va anotando aquí en el margen perimetral. Y luego cuando yo quiera construir en el lugar que yo reservé, pierdo otro punto de victoria más. Y mientras tanto, si se puntúa ese barrio, todos los que obtengan puntos, el primero y segundo lugar, van a recibir también un punto extra. Entonces, hay también un elemento táctico de cuándo y en qué medida, en qué profundidad usar las tarjetitas de Coming Soon. Así que, Capitol Skyline 3000 es un juego de mayorías que todavía se puede encontrar en el mercado. Es una joyita, es muy inteligente. Esto de los pisos, la altura, esta de la limitación de los techos, esta de cómo jugar con la mano y también las pujas.
el 70% del juego se basa en juego de mayoría, pero hay un 30% que en realidad es pujas para ir mejorando los barrios con unas fuentes especiales, para ir permitiendo que uno recupere más cartas al final de ronda, con algunos también edificios especiales, o para multiplicar por 2 el valor de cada uno de los barrios. Muy recomendable.